Mil mensajes. Hoy estamos con el número 550. Llegamos al 550 de estos mil mensajes y encontramos aquí algo importante. Importante de revisar. Forma parte de nuestra parte aparentemente negativa en nuestras vidas individuales, colectivas, que es el término del fracaso. Es decir, ¿por qué fracasamos? Inclusive podemos preguntarnos dónde fracasamos. Podemos también trabajar la respuesta de cómo fracasamos, del cuándo fracasamos, del por qué fracasamos, ante quién fracasamos y sobre todo el para qué fracasamos. Yo creo que esta respuesta última a esta última pregunta es realmente importante porque no creo que pensemos muy a menudo para qué fracasamos, sino que nos encontremos con la respuesta a la típica pregunta del por qué fracasamos. Pero a lo mejor ese para qué fracasamos nos ubica mejor en un determinado espacio, en un determinado tiempo de ese fracaso. Y entonces podemos intentar hacer muy rápidamente una anatomía o una deconstrucción del fracaso. Si entendemos por fracaso la no consecución de un logro requerido para una necesidad, satisfacer una necesidad o cumplir un deseo, entonces, bueno, ya esa misma conceptuación nos va a colocar en orden. El fracaso fue en una necesidad, es perentoria, nos pone en una presión muy grande, o por el contrario, es para cumplir un deseo, y entonces tiene más lapso de tiempo y tiene más oportunidad de ser hecho con mucho más cuidado. Eso, y preguntarnos entonces el por qué fracasó, cuáles fueron las causas del fracaso, y predecirnos también todas las otras respuestas a todas las preguntas que comenzamos diciendo ahorita, pero también nos lleva a respondernos el para qué fracasamos y entonces nos damos cuenta que muchas veces un fracaso nuestro es producto de nuestro inconsciente, es producto de que realmente no queremos tener el logro o porque no estamos preparados o porque no queremos hacer los cambios que ese logro significaría. Y entonces aquí hay una causa muy frecuente de lo que se llama el autosabotaje, lo que se llama el autosaboteo, y que realmente es causa de muchos fracasos incomprensibles, cuando todo va bien y de repente se fracasó. Y de repente, a pesar de todos los pronósticos que hablaban, la personalidad individual o colectiva fracasa. Y entonces, bueno, detrás de ese fracaso, entonces fíjense que esto puede ser una clara respuesta al para qué se fracasa. El para qué se fracasa puede ser para evitar el triunfo, los compromisos de un triunfo, los cambios que lleva ese logro, los cambios de vida, los cambios de actividad, los cambios inclusive de cualquier elemento que consideremos importantes y que el inconsciente no le va a decir al consciente de manera muy clara, pero que cuando se investiga de una manera sistemática podemos entonces encontrar el fracaso, su causa, no tanto en las cosas que vemos, sino que es mucho más profundo y entonces el fracaso sí va a dar a pesar de cumplir con todos los requisitos para el éxito. Este fracaso, además de ese saber fracasar, de ese saber cómo llevar con mucha madurez el fracaso, y nosotros inclusive, nuestro concepto de madurez habla del fracaso y habla como un 50% de los fracasos, porque para nosotros madurez es la capacidad que tiene una personalidad individual o colectiva, para esto, para ser humilde en los logros y sobre todo en los triunfos, pero para también ser muy digno en los fracasos. Y fíjense que aquí entonces el concepto de fracaso aparece. Y cómo entonces mantener y prorrogar, inclusive alimentar a la nuestra dignidad en los momentos de fracaso, en esos momentos en que los demás o el mismo uno o ambos se hacen críticas tremendas por no haber obtenido el logro, ese logro específico requerido para satisfacer una necesidad
o para cumplir un deseo. Y entonces fíjense cómo es importante en la madurez de un ser humano, si nos guiamos que esto sea un concepto de madurez, nosotros creemos mucho y lo aplicamos mucho en terapia y es muy bueno porque entonces vemos gente que es medio madura. La gente medio madura puede ser una gente que sabe ser humilde en los éxitos, pero que pierde la dignidad en los fracasos. Y esto sería muy interesante investigar entonces el por qué, el para qué, todo lo que dijimos. Y también sería una persona medio inmadura, una persona que sepa fracasar muy bien y sea muy digna y crece en los fracasos, pero que se vuelve insoportable realmente en cuanto a egocentrismo, en cuanto a egoísmo, a no reconocimiento del otro en los momentos de gran triunfo, de gran celebración por los logros que se ha tenido, el gran reconocimiento. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos momentos y sobre todo cuando vemos que hay gente que no sabe mantener la dignidad en los fracasos, entonces también merece una pequeña reflexión. ¿Y por qué y para qué la gente no sabe cómo ser digna en los fracasos? Quizás porque muchos la parte externa se le estaba dando demasiada importancia a ese logro o la gente estaba buscando el reconocimiento total que todavía no ha tenido en ese logro y no lo obtuvo y por lo tanto es un mecanismo que castiga muy duro a mucha gente. De todas maneras, cuando uno se pregunta, y esto para terminar este mensaje tan importante, el 550 del fracaso, ¿qué voy a hacer con mi fracaso? Y hay muchísimas posibilidades. Puedo hacer una escuela para los próximos logros y triunfos. Puedo hacerlo para culpar a los demás que me han hecho recorrer caminos que no quería o que no colaboraron en la forma en que debieron hacerlo. Lo puedo usar para muchas cosas. Puedo usarlo también para rebajarme a mí mismo y huir de un camino que no quería hacer. Hay muchas posibilidades. Por lo tanto, creo que en este número, el 550, la deconstrucción del fracaso, de cada fracaso importante que usted tenga o que tenga la gente muy cercana a usted o muy importante, como podría ser el fracaso empresarial o podría ser un fracaso intelectual, que usted revise muy bien cuáles son las causas y cuáles son la legitimidad, es decir, el para qué fracasó. Yo creo que esto es sumamente importante y es materia de todos los días, porque seguramente tanto usted como yo continuamente fracasamos. Pero lo ideal es, ¿qué hacemos con el fracaso? Lo ideal es salir adelante y que el fracaso se convierta en una escuela de logros, que sí se puede hacer. Este es el número 550, es un número muy importante. Yo creo que es uno de los números básicos de estos 1000 mensajes y realmente para que usted piense en los fracasos y piense en los logros y piense en el por qué fracasado y para qué ha fracasado, dónde, cuándo, cómo, con quién, frente a quién, que para que usted se conteste todo esto, puede entonces relajarse. Y una buena forma de relajarse es ver el arte. El arte, por ejemplo, como este cuadro, esta pintura conceptual de Enrique Rojas, un gran artista venezolano, y él utiliza los lápices, lo hemos dicho en los mensajes que hemos tenido, la compañía de sus obras, y realmente es una obra muy interesante. Usted puede verla en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de la Florida y ahí en una esquina blanca usted puede encontrarse con un espacio muy interesante en donde va a encontrar muchas obras de muchos artistas plásticos venezolanos, pintores, escultores, y va a disfrutar muchísimo de verdad este espacio y va a reflexionar. Y creo que una buena reflexión que debemos hacer todos es sobre el fracaso. Este es el mensaje número 550 y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.